Miércoles 11 de mayo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, les saluda Romeo Lemus, estamos listos esta mañana para la entrevista, vamos a conversar con el comisionado Jaime Campos del Instituto de Acceso a la Información Pública. Hay que recordar, ¿no? Jaime, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Romeo, muchas gracias por esta invitación. Sí, hay que recordar, y va a decir que el Instituto de Acceso a la Información Pública cumple 8 años y la ley cumple 5 años. La ley cumple 5 años, el Instituto 3. Ok, sí. Es así. La ley cumple 5 años, el instituto cumple 3 años. Bueno, lógicamente primero fue creada la ley para darle vida al instituto, ¿verdad? Así es que ustedes saben lo importante que ha sido la ley de acceso a la información pública para combatir sobre todo la corrupción en nuestro país. Vamos a hablar de los casos más importantes, sobre cómo esta ley ha servido precisamente para transparentar cuentas, para decirlo de esa manera. Me sorprenden algunos datos, lo conversábamos con Jaime Campos antes de iniciar precisamente esta entrevista, que las alcaldías creen que la información pública, que por cierto recientemente acaban de publicar ustedes un informe sobre eso, me decía comisionado, las alcaldías creen que la información pública solicitada es para fines delictivos, en algunos casos, ¿no? Y en otros casos que es solicitada por enemigos políticos, dicen ellos, utilizada de alguna manera para, digamos, dejar en evidencia a los enemigos políticos. Pero bueno, ¿cuál es, comisionado Campos, la valoración que hacen ustedes de esta ley de acceso a la información pública en nuestro país? La valoración que hacemos como Instituto de Acceso a la Información Pública sobre los 5 años que tiene de aprobada la ley de acceso es muy positiva para el país, porque definitivamente la discusión ahora que se tiene ley de acceso es muy diferente a si no la tuviésemos. Prácticamente en América Latina son ya pocos los países que no cuentan con ley de acceso a la información pública, y en 5 años hemos logrado derribar verdaderos paradigmas en cuanto a la información en nuestro país. Date cuenta, por ejemplo, el año pasado, cuando el Instituto le ordenó a la Corte Suprema de Justicia hacer públicas las declaraciones de patrimonio, eso significaba derribar una barrera de opacidad por muchos decenios que estuvo vigente y que está todavía vigente la ley sobre el enriquecimiento ilícito. Y poco a poco vemos también otro tipo de información que es de mucha valía para la población. No necesariamente el acceso a la información pública está relacionado con desvelar casos de corrupción, claro, sino que la importancia también de que la población pueda utilizar la información para obtener beneficios, por ejemplo, en sus derechos económicos, sociales y culturales. En una palabra, yo te resumiría que el avance de la ley es bastante grande en nuestro país y ha sido muy positivo para la institucionalidad. Jaime, a propósito de esto de ordenarle a la Corte Suprema de Justicia hacer pública las declaraciones patrimoniales, ¿antes era a discrecionalidad de la Corte Suprema de Justicia esta situación o no? Mira, francamente y con ánimo de ser honestos, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia antes del Instituto de Acceso a la Información Pública, me refiero antes de los fallos del instituto, simplemente se limitaba a coleccionar declaraciones de patrimonio. Que yo haya conocido algún caso de investigación, ninguno. Sí. Prácticamente fue a partir de que el instituto a mediados del año pasado le ordenó a la Corte Suprema, por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la misma, realizar versiones públicas de las declaraciones de patrimonio. Fue así como la ciudadanía se dio cuenta de los ingresos, en algunos casos excesivos o aparentemente excesivos, de algunos funcionarios. Y eso empujó para que también la ciudadanía exigiera a la Corte Suprema de Justicia publicar las auditorías o exámenes de la sección de probidad. La respuesta que siempre nos dio la Corte Suprema de Justicia en un primer momento es que esa información era reservada, cuando en verdad no la había realizado. Es decir, la sección de probidad antes de que no la había procesado. Más que, bueno, sí, procesar significa que la declaración de patrimonio fue presentada en su momento por el funcionario, pero el análisis que hizo la sección de probidad no lo había hecho. Y fue así, gracias a partir de los fallos del instituto, que la sección de probidad comenzó recién a realizar los exámenes que por ley le correspondía y entregar el informe final a los ciudadanos que la solicitaban. Jaime, una cosa es, digamos, la solicitud, ¿no?, del Instituto de Acceso a la Información Pública, ordenarle, digamos, de alguna manera a la Corte Suprema de Justicia, y otra cosa es cómo lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia. ¿En eso estamos claros o no?
Definitivamente, son dos cosas distintas. Porque por ahí hay algunos señalamientos sobre cómo se ha dado este paso, cómo se ha hecho pública esta información. Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia no cuenta con un método de verificación de las declaraciones de patrimonio. Esta mañana, leyendo un rotativo, uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia manifestó que para qué sería necesario tener criterios de investigación. Pienso que los criterios son bastante útiles debido a que la cantidad de servidores públicos obligados a presentar sus declaraciones de patrimonio es bastante elevado y de esa manera se pueden evitar, y esto en aras de la transparencia, aparentes arbitrariedades del por qué investigo a algunos funcionarios y no a otros. Entonces me parece que la discusión... O por qué se investigan primero a unos y no a otros que ya tenían, digamos, es o que ya se iba a vencer su caso. Es correcto, porque la misma ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos establece un plazo de prescripción de 10 años. Entonces, uno de los criterios que puede ser utilizado por la Corte Suprema de Justicia es investigar primero a aquellos exfuncionarios que están próximos a vencer el plazo de la prescripción. Desde luego, no es lo mismo, Romeo, investigar el incremento patrimonial que pudo haber tenido un expresidente de la República a un gerente administrativo de una autónoma que también está obligado a presentar su declaración de patrimonio. ¿Pero por qué no es lo mismo? ¿Por la responsabilidad que tiene cada uno? No es lo mismo por el tipo de responsabilidad, por el cargo que ostenta el funcionario, y es en esa medida, por eso reitero, que es importante que la Corte Suprema de Justicia en pleno pudiese llegar a un acuerdo en el sentido de fijar o definir algunos criterios y que por supuesto deben ser públicos del por qué voy a investigar a determinado funcionario y no a otros. La Corte Suprema de Justicia la semana pasada nos hizo llegar un informe al instituto, dado que actualmente tenemos en el instituto 10 casos que nos han pedido a través de diferentes solicitudes de información que se realice el examen a las declaraciones de patrimonio. Ahí se cuentan, por ejemplo, 2 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Belarmino Jaime, en el periodo que fue presidente de la Corte Suprema, el doctor Domingo Méndez, que también fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos el caso de 2 ex vicepresidentes de la República, el caso de Ana Vilma de Escobar y Carlos Quintanilla Schmidt. Tenemos el caso de 4 presidentes del INDES, los últimos 4. Tenemos el caso también del exalcalde de Nuevo Cuscatlán, Nayib Bukele. Esos son los casos más recientes. Esos son los casos más recientes, que son 10, es decir, han existido 10 solicitudes de información a la Corte Suprema de Justicia pidiéndole el examen de probidad. Y la respuesta de la Corte Suprema de Justicia ha sido: esa información es inexistente porque no la tenemos en este momento. Inconformes con esa respuesta de la Corte Suprema de Justicia, diferentes ciudadanos se han acercado al instituto en apelación pidiéndole al instituto que conozca del por qué la Corte Suprema de Justicia no ha realizado aún los exámenes de probidad. Y sobre todo de aquellos casos que son muy antiguos, ¿no? Claro. Por ejemplo, solo para mencionar algunos, el de Carlos Quintanilla Schmidt o los expresidentes del Instituto Nacional de los Deportes. Por ejemplo, me imagino que ahí está Enrique Molins. Me parece, sí, ahí está Enrique Molins entre uno de ellos. Entonces, o imagínate a Ana Vilma Escobar, que hace bastante tiempo fue vicepresidenta de la República. ¿Y esos casos todavía no los tiene la Corte Suprema de Justicia? Esos casos todavía la sección de probidad no ha realizado ningún examen. La respuesta ha sido la misma para estos 10 casos. La Corte Suprema de Justicia nos pidió una prórroga de hasta 10 meses, perdón, de hasta 6 meses, que se vencerían en diciembre próximo, diciendo que para diciembre entrante estarían ya listos estos informes de la sección de probidad para hacerlos públicos, es decir, porque ya el instituto determinó que los exámenes que realiza la sección de probidad son públicos. Entonces, entre otros argumentos, lo que manifiesta la Corte Suprema de Justicia es que la capacidad instalada de la sección de probidad no es suficiente para atender estos requerimientos de información. ¿Y es válida esa explicación? Mira, pues, yo creo que es válida. En una de las audiencias que tuvimos en el instituto, cuando se habían hecho las solicitudes de información de los 3 ex
presidentes de la República, el jefe de la sección de probidad, Carlos Pineda, manifestó en su momento que la sección de probidad pasaba mayormente su tiempo ocupada en realizar las versiones públicas que eran pedidas por diferentes ciudadanos sobre las declaraciones de patrimonio. En verdad, la labor de la sección de probidad no está en realizar versiones públicas de las declaraciones de patrimonio. La verdadera razón de ser de la sección de probidad es realizar el examen a las declaraciones de patrimonio, y yo diría en aquellos casos que corresponda. ¿Por qué digo aquellos casos que corresponda? Porque el universo de servidores públicos que estamos obligados a presentar una declaración de patrimonio tanto al inicio como al cese de nuestra gestión es bastante grande. Yo diría que es materialmente imposible que la Corte Suprema de Justicia, a través de la sección de probidad, realice, por ejemplo, auditorías a los 262 alcaldes municipales en las últimas 3 elecciones. Solo para hablar de los alcaldes. Solamente para hablar de los alcaldes, sin tomar en cuenta, por ejemplo, jefaturas, gerencias de diferentes instituciones o ministerios. Exministros, viceministros, jefe de autónomas, semiautónomas, etcétera. Etcétera. Entonces, lo que yo diría que no es... Pero bueno, qué bueno, Jaime, eso. Ante esa situación, ¿cómo debe de comenzar a depurarse o qué debería de hacer la sección de probidad? Por eso es importante, más que la sección de probidad, que la Corte Suprema de Justicia defina cuáles van a ser los criterios y el método de verificación de las declaraciones de patrimonio. Que aún no se tiene definido. Y que no se tiene definido, y que también gracias a que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha ordenado que los audios de las sesiones de Corte Plena también sean públicos, por diferentes medios de comunicación nos hemos enterado que hay disputas o controversias entre los magistrados en no ponerse de acuerdo en definir estos criterios. Yo diría que en casos de funcionarios de alto grado, por ejemplo, expresidentes de la República, vicepresidentes de la República, no es justificado que a esta altura la sección de probidad no cuente con esos exámenes. Jaime, esta pregunta la voy a dejar para más adelante porque quiero continuar agotando este tema de los criterios, ¿no?, que deben de prevalecer para hacer estas auditorías a los patrimonios de exfuncionarios. La pregunta de la resistencia que hay en algunos casos, lo vamos a retomar más adelante, pero mira, ya que tú mencionas este tema de los criterios, la falta de criterios y el debate que ha existido al interior de la Corte Suprema de Justicia, que no es malo que haya debate al interior de la Corte Suprema de Justicia, pero sí hemos visto precisamente eso, cómo ya ha pasado el tiempo y los magistrados de la Corte todavía no han definido cuáles van a ser esos criterios que tú mencionabas, que en todo caso le llevaría un poquito más de transparencia, digamos, a la forma como se realizan estas auditorías, de tal forma que algunas personas que ahora mismo han sido enviadas a juicio están cuestionando precisamente eso. Y dicen ellos, hay alguna arbitrariedad quizás, o alguna discrecionalidad, tal vez no arbitrariedad, pero sí discrecionalidad, de cómo se han venido escogiendo estos casos o realizando las auditorías a algunos patrimonios, versus aquellos que, pues, como tú bien lo dices, están por su tiempo, ¿no?, a punto de terminar más bien. Sin duda alguna lo que ha existido es discrecionalidad. A ver, públicamente el jefe de la sección de probidad y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia han dicho que uno de los criterios que se tienen para investigar funcionarios es el clamor popular. A mí me parece, y con el debido respeto, que ese no es un criterio. Si fuera el clamor popular un criterio para investigar funcionarios, vamos a hacer una manifestación en frente de la Corte y pedimos la investigación de todos los funcionarios que querramos. Creo que hay que ser más objetivos y serios en este sentido. La definición de criterios ayuda para que justamente se puedan borrar cualquier tipo de sospechas, y no solamente abona un poquito, como tú dices, a la transparencia, sino que abona muchísimo para la transparencia. Yo creo que hasta el momento la sección de probidad, la Corte Suprema de Justicia misma no dimensionó el alcance que podía tener la decisión del Instituto del año pasado, no solamente de hacer públicas las declaraciones de patrimonio, sino también hacer públicos los exámenes que realiza la sección de probidad. Date cuenta que es una ley vigente desde el año 1959 y que prácticamente era inoperante. Diría yo también que durante todo este periodo no se conoció un caso de investigación.
Hubieron algunos intentos en tiempos del doctor Pino Cáceres, y que todo el mundo sabe que al final no concluyeron, no llegaron a feliz término. Y ahora la Corte Suprema de Justicia enfrenta un reto importante, porque la Asamblea Legislativa el año pasado aprobó una nueva ley de probidad, y la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad y dijo todavía no entra en vigencia y continúa en vigencia la actual ley. La actual ley, la ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, establece en uno de sus artículos que corresponde a la Corte Suprema de Justicia dictar reglamentos para la mejor aplicación y funcionamiento de la ley. A más de 55 años, la Corte Suprema de Justicia no ha dictado ni un tan solo reglamento para aplicar y mejorar el funcionamiento de la ley. Ahora es tiempo, a menos que la Sala de lo Constitucional resuelva pronto la inconstitucionalidad sobre la nueva ley, que por cierto la nueva ley establece, entre otras... Solo admitió el recurso, ¿no? Admitió el recurso y dentro de una medida cautelar ordenó la entrada en vigencia, suspendió la entrada en vigencia de la nueva ley. Correcto. La nueva ley incluye, por ejemplo, la obligación de los funcionarios públicos a actualizar las declaraciones de patrimonio, que cada 3 años, por ejemplo, en aquellos periodos como el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es prolongado porque dura 9 años, la nueva ley de probidad que aprobó recientemente la Asamblea Legislativa establece que cada 3 años debe actualizarse su declaración de patrimonio. ¿Te parecía un buen elemento ese? Y parece un buen elemento. De hecho, la tendencia en el derecho comparado es que cada año se actualicen las declaraciones de todos los funcionarios. Ahora, esto también significa robustecer la unidad administrativa que es la sección de probidad dentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, qué bien que hoy en día todo mundo hable de la probidad o hable de la sección de probidad, pero también hay que tener los pies en la tierra. La Corte Suprema de Justicia todavía tiene muchos retos y muchas deudas frente a la población para realmente volver más efectiva esta ley, la ley actual. Y uno de estas deudas, a mi juicio, es que debe dictar estos criterios y debe contar con un método objetivo de verificación de la investigación de las diferentes declaraciones de funcionarios. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con eso. Jaime, a ver, hablemos un poco sobre este tema, sobre lo que tú ya mencionabas, ¿no? Es este tema de cómo la gente de alguna manera puede tener resistencia a aplicar la ley de acceso a la información pública. Digo esto porque de repente cuando tú analizas cómo se han venido manejando estos casos, las auditorías o todo lo que implica hacer realidad la ley, algunos pueden decir esto lo que nos ha traído es problemas, ¿no? Problemas, confrontaciones, etcétera, ¿no? Pero al final entiendo yo que sí hay de alguna manera resistencia o buscan algunas instituciones mecanismos de cómo evadir la ley, cómo no cumplir la ley, etcétera, ¿no? Sí, bueno, nosotros el pasado lunes hicimos una presentación sobre un estudio que se realizó en 75 municipios en el territorio nacional. ¿Como una muestra? Como una muestra del estado de implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública en los municipios. Quizás lo primero que debo mencionar, Romeo, es que los municipios van un paso atrás en comparación al gobierno central en la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Hay resistencias claras de muchas alcaldías en cuanto a hacer pública la información que poseen. Y justamente unos datos estadísticos de los 221 personas, de las 221 personas que fueron entrevistadas, se incluyen oficiales de información, alcaldes y concejales, gerentes y jefes administrativos de las municipalidades, de las 75 municipalidades. El 81% respondió que uno de los riesgos de entregar la información es que ésta pueda ser utilizada con fines delictivos o desleales. Y más de un 70% también de los sujetos entrevistados de las alcaldías manifestó que esta información podía ser utilizada por los adversarios políticos. Entonces,
Nosotros, en diferentes casos que hemos conocido dentro del instituto, sabemos que las alcaldías no están dando la información por temor a que una vez esta información sea pública, Claro. sea utilizada en contra del gobierno municipal de turno. Un paréntesis, pero ese argumento lo puede esgrimir cualquiera de las instituciones que está obligada a aplicar la ley, ¿no? Claro, pero es mucho más, es muy patente en las alcaldías municipales, a tal punto que también hemos conocido casos de propios concejales, hoy con esto de los gobiernos municipales plurales, que no se les ha facilitado la información de actas municipales, que incluso ellos deben de firmar, y acuden al instituto a pedir esa información. El concejal demandando al alcalde. Y que bueno, pues la ley de acceso a la información pública me gusta porque también está siendo utilizada por los propios funcionarios, pero evidencia que hay mucha resistencia, te repito, sobre todo en las municipalidades. Jaime, te pregunto, ¿han podido ustedes determinar que esto es cierto, que mucha de esta información es utilizada precisamente por adversarios o con fines delictivos? Ciertamente no. ¿No? No hemos podido corroborar que una información esté siendo mal utilizada. ¿Podría ser un argumento entonces? ¿Sobre qué, Romeo? Un argumento, digo, de parte de los oficiales o de las municipalidades para no brindar la información. Claro, el punto es que la Ley de Acceso a la Información Pública establece que no hay necesidad de pedirle al ciudadano que está requiriendo información para que la quiere. Es más bien, yo creo, una creencia que tienen muchos funcionarios a nivel municipal de que aún la información del municipio les pertenece a ellos. Es decir, funcionarios que realmente se creen dueños de la información. Un tema muy discutible y que justamente la semana pasada salió a la luz tiene que ver con los salarios de los empleados y piden mucha información sobre empleados municipales. Bueno, Jaime, hacemos la primera pausa. Cuando regresemos, continuamos hablando sobre esto. Creo que una pregunta con la que debimos haber comenzado, ¿qué es la ley de información pública? ¿O qué es lo público, no? Claro. ¿Hasta dónde llega la ley de acceso a la información pública? ¿Qué documentos, información es considerada pública? ¿Y quiénes están llegando más? Si son los ciudadanos o son los mismos funcionarios, como tú dices, que es bueno también que los funcionarios, no sé, ¿no? Cualquiera del Consejo Municipal pueda pedir información que no se le brinda directamente, puede hacerlo a través del oficial de comunicaciones o de información. Volvemos en breve, hablamos de eso después de la pausa. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Esta ley de acceso a la información pública se puede comparar con el ejemplo, ¿no? Que es muy importante, yo lo he utilizado en varias ocasiones. Es como que usted de repente haya un cuarto en lo oscuro, no hay energía y de repente viene usted y enciende el foco para que todos se den cuenta que hay en ese cuarto, ¿no? Más o menos así es la ley de acceso a la información pública, digo, hacer público realmente todo lo que debe de hacerse público. Jaime, y ese es parte del debate. ¿Hasta dónde llega esta ley? ¿Qué se establece según la ley que es de carácter público y que es privado, por ejemplo, ¿no? Porque alguna resistencia ha habido precisamente como argumento, mire, esto no es público, esto tiene que ser privado o confidencial. A ver, explícame cómo se enfrenta esta situación realmente en el debate. Claro, muy bonito ejemplo que tú acabas de dar, Romeo, sobre que la ley de acceso a la información pública es como cuando tú enciendes la luz en un cuarto oscuro. Y yo me pregunto, ¿qué es lo primero cuando tú estás acostumbrado a la oscuridad y se te enciende la luz? Primero molesta los ojos. Tienes resistencia a la luz. Y esa resistencia o esa molestia, y quiero que se me bien interprete, es natural. Esto del acceso a la información pública es parte de un proceso gradual. Hay quienes reclaman transparencia de la noche a la mañana, pero no se fijan, por ejemplo, no solamente los años, sino los decenios que hemos tenido de opacidad en nuestro país. La ley de acceso a la información pública establece 3 clases de información: la pública, la confidencial y la reservada. En general, uno puede hablar de que la información reservada es pública, pero únicamente está en secreto por cierto tiempo, pasado el cual ya es público. Es lo que se conoce como
la desclasificación de documentos, que pasado cierto tiempo en el que se cumple el plazo de la reserva, esa información se hace pública. La información pública es toda aquella información que se encuentra en poder de las instituciones del Estado. Tiene que ver desde su presupuesto, su organigrama, sus contrataciones, sus empleados, sus asesores, las remuneraciones por cargo presupuestario, etc. De hecho, el principio máximo que existe en la Ley de Acceso a la Información Pública es el de publicidad. Máxima publicidad o máxima divulgación, que significa que toda la información que se encuentra en las instituciones del Estado es pública, salvo aquella que específicamente haya sido reservada por cierto tiempo. ¿Y quién determina esos tiempos? Cada institución pública. Por ejemplo... Eso no lo dice la ley, ¿por cuánto tiempo se tiene que reservar? Hay un máximo de reserva que es de 7 años y que puede ser prorrogado únicamente si el instituto lo autoriza, pero la prórroga es de 5 años. Es decir, que pudiese haber un tiempo máximo de 12 años de una reserva de una información. Cada institución del Estado tiene la autonomía o la independencia para clasificar su propia información. Asimismo, una tercera clase de información es la confidencial, que tiene que ver con la información privada, con la información relacionada con los datos personales de cada quien. Por ejemplo, el domicilio, su afiliación política, su afiliación sindical, sus preferencias sexuales, etc. Eso es una información que atañe a la intimidad de cada persona. Entonces, la ley establece la información pública, la información reservada, la información confidencial. Pero rige el principio de máxima publicidad en el sentido de que se presume que toda información en poder del Estado es pública. Corresponde a cada institución del Estado comprobar las causales de reserva y confidencialidad. El ciudadano no tiene por qué probar que una información es pública. Si no es pública, tiene que comprobarlo la entidad del Estado. Ok. ¿Y el principio de máxima publicidad qué explica eso? Es decir, ¿cómo se aplica ese principio? Bueno, que en caso de duda, por ejemplo, para el ¿Duda instituto... del ciudadano? No, duda de la institución pública. Ajá. Por ejemplo, a nosotros hasta el día de la fecha, Romeo, hemos tenido 888 casos. Hago un paréntesis. El secretario de Participación señaló el día lunes que a nivel del Ejecutivo han existido más de 86,000 requerimientos de información a lo largo de 5 años. En 3 años de Instituto de Acceso a la Información Pública hemos llegado a conocer 888 casos de todo el Estado. No solamente el gobierno central, claro, el legislativo, el Ministerio Público y las municipalidades. O sea, podés ver que hay una gran cantidad de requerimientos de información versus, en realidad, un poco porcentaje que ha llegado al instituto. La información pública, según el principio de máxima publicidad, es pública, no necesita el ciudadano demostrar no solamente para qué la requiere, ni tampoco su naturaleza pública. Corresponde a las instituciones del Estado. Para el caso del instituto, nosotros, de los 888 casos que hemos conocido, si uno de los comisionados o el pleno del instituto tuviese duda entre si una información es pública o es privada, se hace prevalecer el principio de máxima publicidad que indica que la información es pública. Ok. Jaime, ¿cómo se vincula la Ley de Acceso a la Información Pública con los archivos, ¿no?, que debe de haber en las instituciones? Debe de haber, digo, porque no sé si lo hay. Y aquí estamos hablando de todas las instituciones públicas, Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas de la República, Asamblea Legislativa e incluso Casa Presidencial. Y recuerdo que recientemente Marco Rodríguez, secretario de Participación, me decía que el presidente de la República le ha ordenado hacer un estudio sobre lo que existe y no existe en los archivos de Casa Presidencial. Es correcto. Mira, la Ley de Acceso a la Información Pública tiene 3 pivotes. Una, que es la más conocida, es el acceso a la información. El segundo pivote es la protección de datos personales. Y luego, los archivos. Nuestro país no tiene una cultura o una tradición de gestión documental y de archivos. Tú vas a una institución del Estado, preguntas por el archivo
y te llevan a una bodega de papeles. Eso no son archivos. La archivística es la ciencia que ayuda a la catalogación, selección y clasificación de la información para que, por ejemplo, cuando te la pida alguien vía acceso a la información pública, tú tengas la certeza de que esa información existe, la localizas con prontitud y la entregas. De igual manera, la archivística sirve para hacer más eficiente la labor administrativa de cada institución del Estado. Nuestro país, te repito, no tiene cultura archivística. Y un ejemplo bastante claro ha quedado evidenciado con esto de Casa Presidencial sobre los viajes de expresidentes de la República. Justamente como tú lo mencionas, el día lunes también el secretario de Participación señaló que en presidencia, en los archivos de presidencia de la República, no se guarda ningún registro sobre los viajes que realizaron expresidentes de la República desde Alfredo Cristiani hasta Mauricio Funes. Esto significa, y entiendo que hay una orden del señor presidente de la República al secretario de Transparencia de realizar una investigación de qué información se cuenta en sus archivos y qué información no se cuenta. Esto es muy importante porque nosotros dentro del instituto siempre hemos sostenido que sin archivos debidamente organizados, el acceso a la información pública prácticamente se convierte en una quimera. Es decir, si no tenemos archivos, difícilmente vamos a localizar aquella información que está siendo solicitada por los ciudadanos. Y este fenómeno de la falta de cultura archivística no es propia ni de Casa Presidencial, ni tampoco de cualquier otra entidad del Estado. Es un fenómeno general. Nosotros dentro del instituto tenemos las atribuciones de dictar lineamientos de gestión documental y archivos. Y de hecho, el año pasado, por ahí en el mes de agosto, dictamos los primeros 9 lineamientos de gestión documental y archivos que son de obligatorio acatamiento para todas las instituciones del Estado. Entre otras cosas, lo que decimos ahí es que cada entidad del Estado debe contar con una unidad de gestión documental y archivos. Desplazar del imaginario aquella idea de que el archivista es la persona que está castigada en una bodega de papeles, o, por ejemplo, hemos visto casos en el Seguro Social donde expedientes clínicos de todos los usuarios están embodegados en bolsas negras, así como las bolsas para la basura. Exacto. Y darse cuenta que ahí está la información de uno realmente es preocupante. A través de la Ley de Acceso a la Información Pública también hemos ordenado, y en varios casos, que todas las personas tenemos derecho a solicitar una copia del expediente clínico, de nuestro propio expediente clínico, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social o en el Ministerio de Salud. Por eso es importante, ¿no? Y digamos, la parte más visible del trabajo del instituto es el acceso a la información, pero no hay que descuidar que también está la parte de los archivos y, como lo acabo de decir, también está la parte que tiene que ver con la protección de los datos personales, porque realmente ha sido romper un esquema en que antes tú no podías pedir tu propio expediente clínico. Jaime, ¿y no se puede reconstruir esa información? A ver, me refiero específicamente al tema de que igual se aplica para las otras instituciones. Me refiero específicamente al tema de Casa Presidencial, de viajes de presidentes anteriores. Tú dices, desde Alfredo Cristiani hasta Mauricio Funes no hay información sobre los viajes, o no hay por distintas razones, ¿no? Porque no se llevó, o en algunos casos se habrá perdido, etcétera, o no se documentó. ¿Pero se puede reconstruir esos archivos realmente o no? Sí se puede recuperar esos archivos o información. Información que sirva para archivarla. Exacto. Digamos, una de los criterios que tenemos dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública es que cuando ordenamos que una información es pública, aunque no se posea, pero sí se tiene el deber o la obligación legal de poseerla, debe procederse a su recuperación. Entiendo, si no me equivoco, que Casa Presidencial, según declaraciones del secretario de Transparencia, habría pedido alguna información a la Dirección General de Migración y Extranjería. Y entiendo que tampoco se tiene mucha información al respecto. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí se puede
recuperar aquella información que tal vez no toda, pero Sí. sí alguna información que pueda servir de algún insumo para tener esa información debidamente Si registrada. extranjería no tiene esa información, significa que los presidentes salieron muchas veces discrecionalmente e hicieron, presumimos eso, ¿no? Mientras no se tenga la información, se puede presumir que salieron en varias ocasiones sin dejar registro a distintos países. Probablemente, a ver, mientras no haya información, la especulación crece. Entonces, en este momento estaríamos hablando a nivel especulativo, Sí, claro, de cómo salieron los presidentes, expresidentes de la República. ¿Y a dónde fueron y a qué fueron? O a dónde fueron y a qué fueron. Pero eso tiene que ver con el debido registro que debe contar Casa Presidencial, y si no lo tiene, bueno, es hora buena de comenzar. Jaime, ¿se ha enfrentado el Instituto de Acceso a la Información Pública con otras instituciones? Enfrentado, confrontado. Digo, de repente el Instituto de Acceso a la Información Pública ordena hacer pública la información o no hacer pública alguna información, pero viene la Corte Suprema, ¿no? No sé si se ha dado este tipo de casos y dice todo lo contrario. Bueno, hemos actualmente... Es parte del ejercicio, pues, mira, pero de todas formas, la gente lo registra o lo va registrando. A ver, es parte del ejercicio de control entre instituciones o poderes, ¿no? La Ley de Acceso a la Información Pública establece que ante una resolución del instituto, únicamente si el particular, es decir, el ciudadano, está inconforme, puede acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo. A pesar de que eso dice la ley, de que únicamente puede acudir el ciudadano, en la práctica quienes han acudido son los funcionarios, contra o impugnando las decisiones del instituto que ha ordenado que se haga pública cierta información. Actualmente tenemos 10 casos en la Sala de lo Contencioso Administrativo. De estos 10 casos, en los 3 años de existencia del instituto, la Sala de lo Contencioso Administrativo únicamente ha resuelto un caso, que es el del listado de asesores de la legislatura del año 2013. Es el único caso que ha resuelto la Sala de lo Contencioso después de 2 años de llevar el proceso ante esa sede de la Corte. Creo que hay que repensar a 5 años de la Ley de Acceso a la Información Pública posibles reformas. Te iba a preguntar eso, si se plantean reformas a futuro. Claro, creo que el tiempo es oportuno. Creo que el instituto tiene ya con 3 años la suficiente experiencia, el aprendizaje ya en campo, porque una cosa es tener la Ley de Acceso a la Información Pública, que por cierto está catalogada entre las primeras 10 leyes a nivel del mundo. Recién lo mencionó la señora embajadora el día lunes, que nuestra ley de acceso está ubicada en el ranking de las mejores 10 leyes de acceso a la información pública a nivel del mundo. Una cosa es tener una ley y otra cosa es aplicarla en campo. Entonces ya el instituto tiene, como te repito, 3 años de aprendizaje para detectar posibles reformas a la ley. Y otro caso que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, el caso de los viajes del expresidente Mauricio Funes, que actualmente está en la Sala de lo Constitucional. ¿Y qué va a pasar ahí? Depende de lo que diga la sala. ¿Ya el instituto ya no tiene más que hacer en ese caso? No, el Instituto de Acceso a la Información Pública resolvió en ese caso confirmar la declaratoria de reserva de Casa Presidencial. En ese momento el ciudadano, digamos, lo que públicamente se conoce es que el ciudadano pidió información relacionada con los viajes. Correcto. Pero lo que no se ha hecho público es que el ciudadano pidió los protocolos de seguridad y transporte que hacen los mandatarios. Casa Presidencial dijo que esta información, la última, revelar protocolos de seguridad, es información reservada. Y a mi juicio, lo digo a nivel personal, creo que es válida la reserva de Casa Presidencial. Sobre todo porque Casa Presidencial manifestó que el protocolo de seguridad es el mismo para todos los mandatarios. Correcto. Ahora, otra cosa muy distinta tiene que ver con los viajes ya realizados, el lugar de destino, las fechas en que se hizo. A mí me parece que esa información sí debe ser pública y de hecho... Los viajes oficiales estamos Los hablando, viajes ¿no? oficiales, esa es otra cosa, porque en la demanda que se ha presentado a la Sala de lo Constitucional y de acuerdo a la resolución última que emitió la Sala de lo Constitucional, le están pidiendo, ellos ordenaron la figura de un juez ejecutor y entre otras cosas le han dado facultad de poder investigar no solamente viajes oficiales, sino también viajes privados.
La solicitud de información que llegó al instituto únicamente es de viajes oficiales, no de viajes privados. ¿Se extralimitó ahí entonces la Corte? Diría que sí, porque hay una discusión todavía sobre si viajes privados deben ser objeto de escrutinio. Yo sé que esto, y no lo estoy afirmando categóricamente, sino que estoy diciendo que esto tiene que estar en discusión. O sea, Jaime, perdón, a ver, la Corte fue más allá de la solicitud del ciudadano. Sí, la Corte Suprema de Justicia... ¿Y está en sus facultades ir más allá de lo que le solicita el ciudadano o lo que solicitaba el ciudadano? Bueno, la Corte Suprema de Justicia, más concretamente la Sala de lo Constitucional, se ha autoatribuido esa facultad. Lo que yo te puedo decir es que la solicitud de información que llegó al instituto fue por viajes oficiales del expresidente Mauricio Funes. La demanda de amparo, que por cierto fue presentada por una persona distinta a quien pidió la información ante el instituto, está requiriendo información sobre viajes oficiales y privados. Y quiero que se me entienda, si tú comparas la solicitud de acceso, que fue la resolución impugnada, con el proceso de amparo, no hay una congruencia, porque aquí se está pidiendo más lo de los viajes privados. Yo, respecto de los viajes privados, tengo mis reservas. Creo que se tiene que analizar más profundamente hasta qué punto conocer viajes privados de funcionarios, así sea el presidente de la República, debe ser objeto de conocimiento público. Es decir, si el presidente de la República decide viajar, no sé, a Roatán, a pasar un fin de semana con su familia, eso me parece que no debe ser objeto de escrutinio público. Jaime, si se da esta situación, si finalmente, digamos, se indaga, ¿no? Pongamos el caso del expresidente Mauricio Funes, porque es el que está en manos de la Corte Suprema de Justicia sobre todos los viajes. Bueno, además, dices tú, también se ha ordenado indagar sobre los viajes privados. Esto abre, no sé si el término sea más correcto, la caja de Pandora. Porque digo, entonces, luego se abre la oportunidad de indagar también sobre los presidentes anteriores, no sobre solo sus viajes oficiales, sino también sus viajes privados. Correcto. Así como no existe información en este momento, porque entiendo que no existe información sobre los viajes del presidente Funes, desde Cristiani para acá decías tú, pues tampoco existe para los otros, pero no significa que no se pueda aplicar la misma fórmula, ¿no? O el mismo método o el mismo mecanismo para indagar sobre los viajes privados o públicos de Armando Calderón Sol, de Francisco Flores o de cualquier otro expresidente de la República. Claro, mira, lo importante es que la Ley de Acceso a la Información Pública no establece límites de hasta cuándo pedir información. Tú puedes pedir información de hace 10 años. Por ejemplo, a nosotros nos han pedido información relacionada con operativos militares que realizó el Ministerio de la Defensa Nacional durante la Guerra Civil. Nos han pedido, justamente tenemos un caso presentado por autoridades de la Universidad de El Salvador que piden información sobre la masacre que se hizo el 31 de julio de 1975. Lo que quiero decir con estos ejemplos es que tú no te ves limitado en razón del tiempo a pedir información. Y así como puedes hoy en día pedir información sobre el expresidente Mauricio Funes relativa a sus viajes, bien podrías hacer una solicitud de información pidiendo información sobre los viajes que realizó el expresidente Napoleón Duarte, Alfredo Cristiani, para la fecha. Lo que ha dicho Casa Presidencial es que, por las declaraciones del pasado lunes, es que desde el expresidente Alfredo Cristiani no se tiene en sus archivos institucionales información relativa a los viajes. Ahora, en cuanto a abrir la caja de Pandora y decir viajes oficiales y viajes privados, insisto, debe hacerse una adecuada ponderación hasta dónde llega el escrutinio público. De los viajes oficiales a mí en lo personal no me cabe ninguna duda, sobre todo de aquellos viajes que ya efectivamente se han realizado. Otra cosa muy distinta tiene que ver con la logística de seguridad y transporte, que sí me parece está justificada la reserva. Ahora, en cuanto a solicitar viajes privados, a ver, la discusión es la siguiente. Si hay un privado financista que te dice, podés utilizar el avión X, ¿no? Mi avión, el avión X. Habría, digamos, algún tipo de interés público en saber por lo menos cuántos viajes se
se realizaron. Sí, claro. Y si después este presidente le favoreció Correcto. a este empresario, Correcto. ¿no? Entonces Por esos tú tienes, Romeo, que hacer la conexión. No digo cualquier viaje privado. O sea, yo puedo irme con mi familia, repito, este fin de semana a pasar a Roatán de mi propio salario o de mis propios ingresos, y eso no tiene por qué ser objeto de escrutinio público. Diferente fuera que hubiera un financista privado y me dijera, pongo a disposición mis aviones o pongo a disposición esta cantidad de dinero para que tú te vayas. Ahí sí, yo justificaría por lo menos saber cuántos viajes se habrían realizado en esas condiciones. Bueno, y mientras eso no suceda, ahí viene lo que tú decías, la especulación, ¿no? Y presumir que probablemente algunos presidentes han utilizado ese tipo de mecanismo. Jaime, hablemos de las reformas antes de ir a la pausa. Tú dices que es importante aplicar algunas reformas o hacer algunas reformas, ¿no? A la ley de acceso a la información pública. ¿Por dónde iría una solicitud o crees tú que iría precisamente estas reformas? Entiendo que es para fortalecer precisamente la ley de acceso a la información pública. Mira, una de las demandas que constantemente hemos visto nosotros de parte de oficiales de información es una reforma que garantice su independencia y estabilidad en el cargo. El oficial de información no debe considerarse como un funcionario de confianza del titular, sino que más bien es un cargo técnico. Por ahí puede andar una ¿Son amedrentados muchas veces los oficiales? Y claro, el titular le dice muchas veces, estoy presumiendo, ¿no? Que el titular pueda decirle al oficial de información, esta información sí puedes darla, esta no. Cuando la ley misma le da esa facultad al propio oficial de información, incluso de contradecir al propio titular. Es decir, dentro de cada institución del Estado, quien tiene la última palabra para publicar o no una información es el oficial de información. No es el alcalde para ponerlo. No es el alcalde, no es el ministro, no es el presidente de la República, no es el presidente de la Corte, es el oficial de información. Por ahí puede pasar ya pensar en una futura reforma, ¿no? En garantizar mayormente la independencia y la estabilidad en el cargo. La estabilidad significa de que a raíz de haber divulgado o tomar esa última decisión, pues no lo vayan a despedir, ¿no? No solamente eso, Romeo, sino que en el caso de las municipalidades, cuando cambia el gobierno municipal, muchas veces, y lo hemos visto en estos 3 años, cambia el oficial de información, y con ese oficial de información se va un cúmulo de aprendizajes y experiencias. Otras reformas pueden pasar por el hecho de que las solicitudes sean anónimas. Actualmente tú tenés que presentar tu documento único de identidad al momento de solicitar información. Hay otros países como en México que las solicitudes de información se hacen de manera anónima. ¿Y es bueno eso? Eso es bueno. ¿Qué garantiza eso? Pues garantiza de que si la información es pública no tienen por qué saber quién la pide, ya sea X o Y. Si es irrelevante quién la solicita. Exactamente. El anonimato de las solicitudes de información está amparada bajo el hecho de que es irrelevante, como tú bien lo dices, quién la pide. Y otro tipo de reformas pueden ir más enfocadas a garantizar los procedimientos de clasificación y desclasificación de la información reservada. Explícame mejor eso. Actualmente, cada institución del Estado, antes de denegar una información, debe emitir una declaratoria de reserva. Tiene que justificar. Claro. O confidencial, como tú decías. O confidencial. Sí. Solamente que en el caso de la información confidencial no es necesario por ley que emita una declaratoria previa. En caso de reserva sí. Tiene que haber una resolución diciendo el por qué una información está siendo clasificada como reservada durante cierto tiempo. Lo que yo he notado en estos 3 años de experiencia es que hay muchas instituciones del Estado que no fundamentan adecuadamente las declaratorias de reserva y rozan un poco en la arbitrariedad. Dicen simplemente el artículo 19 de la Ley de Acceso es el que aplica en este caso para mantener reserva la información, cuando tiene que dar las razones y justificar, por ejemplo, el daño que se produciría de revelar esa información. Jaime, ¿qué tanto conoce la gente la Ley de Acceso a la Información Pública? La han medido ustedes, pero mira que más focalizado esto. Estas personas, que es el oficial de información, que tiene una responsabilidad bien importante, y tú decías que debería ser más autónomo, ¿verdad? Y tener más estabilidad, también, ¿qué tanto la conoce? Bueno, oficiales de información
Han sido capacitados, Ajá. no solamente por la Subsecretaría de Transparencia en ese momento, antes del instituto, pero me estoy refiriendo a oficiales de información del órgano ejecutivo. Y desde que está el instituto, prácticamente con diferentes organizaciones no gubernamentales con quienes tenemos convenios de cooperación, hemos capacitado oficiales de información. Creo que en este momento oficiales de información sí están capacitados. El problema que se tiene es que falta todavía capacitar a los demás servidores públicos. Por mucho que esté capacitado el oficial de información, si le pide información al gerente administrativo y el gerente administrativo se la deniega, el acceso a la información pública se trunca. Entonces, no es suficiente solamente con capacitar al oficial de información, sino también a toda la administración. ¿Y qué hace en ese caso el oficial de información cuando un gerente le deniega la información? ¿No puede hacer nada? ¿No puede, no puede denunciarlo realmente o sí puede denunciarlo? Puede denunciarlo, vale decir que la mayoría no lo hace. Sí, por temor, es complicado denunciar a un compañero, digamos. El tema es que, por lo menos en la resolución del oficial de información, debe quedar evidencia de qué funcionario fue el que truncó el proceso de acceso a la información pública, como para que el instituto después deduzca responsabilidades, no contra el oficial de información, sí, claro, sino contra aquel funcionario que no entregó la información. Pero ahí puede venir la vendetta, la revancha, etcétera, ¿no? Es complicado eso. Es complicado, al menos el instituto sí está facultado para imponer multas. Vamos a la pausa, Jaime, regresamos para hacer algunas reflexiones finales y terminamos la entrevista. Volvemos. Bueno, estamos de regreso. Comisionado Campos, solo para terminar y cerrar esta entrevista, el caso más reciente fue la solicitud del diputado Juan Valiente, que le ganó una demanda precisamente a la Asamblea Legislativa, ¿no?, para que le brindara información sobre la planilla de los empleados de cada uno de los partidos políticos. Entiendo que la presidenta de la Asamblea le respondió y le dio la información, pero se declaró, insatisfecho el diputado Juan Valiente. ¿Cómo se ventiló este caso y cuál es la opinión que tiene el instituto respecto a esto? Sí, el diputado Juan Valiente presentó 3 solicitudes de información. Una relacionada con el listado del personal a nivel institucional de la Asamblea Legislativa, otro por grupo parlamentario y otro por junta directiva. En efecto, el instituto ordenó que esta información es pública. No solamente él pedía el listado de los empleados legislativos, sino también la fecha de ingreso a la institución. La presidenta de la Asamblea Legislativa le entregó la semana pasada la información. Entiendo que la inconformidad del diputado Valiente estriba en que él pedía por cada miembro de la junta directiva saber cuántos empleados están a cargo de cada uno de ellos. Llegó al instituto, hizo las consultas del caso, en un primer momento manifestó que iba a presentar denuncia contra la señora presidenta, no lo hizo, sino que manifestó posteriormente que iba a hacer una nueva solicitud de información, pidiendo en concreto el número de empleados por miembro de junta directiva. Quedará a discreción de él si hará lo uno o lo otro. Y ese caso continúa entonces ventilándose, ¿no? Bueno, prácticamente el jueves de la semana pasada, la presidenta de la Asamblea remitió el informe de cumplimiento y prácticamente el caso para el instituto estaría cerrado. Bueno, y así es como nos dimos cuenta, Jaime, que la junta directiva tiene 208 empleados, según entiendo, según la información brindada. Los grupos parlamentarios tienen 799 empleados por todos, el que más tiene es el Partido Arena con 329, entiendo, el FMLN tiene 138, el PDC tiene 35, que el PDC solo tiene un diputado, hay que recordarlo, es importante. CN o Conciliación Nacional tiene 101, Gana 196 e institucionalmente son 917 empleados. 1924, perdón, sí. En total. Bueno, Jaime, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo. A ti, Romeo, y un saludo para todos los amigos y amigas televidentes. Nosotros también llegamos al final. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Es todo. Buenos días.